Bien, en este módulo vamos a aprender el proceso contable en el CFSP, la tabla de operaciones, que es la base sobre la cual se contabilizan las operaciones de gastos e ingresos con o sin afectación presupuestal dentro del software del CFSP, y algunas acciones previas a la formulación de estados financieros, ¿no? como conciliaciones bancarias, el inventario de bienes muebles e inmuebles, cómo opera la contabilidad presupuestaria. Bien, veamos. El proceso contable en el CFSP es, en realidad, en síntesis, como voy a explicar en esta diapositiva, ¿no? Todas las entidades públicas del Estado de los 3 niveles de gobierno registran sus operaciones presupuestales en el módulo de procesos presupuestarios, sus operaciones de gastos e ingresos en el módulo administrativo, y luego estas operaciones las tenemos que contabilizar. Las operaciones de gastos e ingresos las contabilizamos en el módulo contable, ¿no? Contabilizamos los gastos en sus fases de compromiso anual, devengado, girado y rendiciones de cuenta, y sus secuencias de fase, es decir, rebajas, anulaciones o devoluciones, y a la vez registramos los ingresos en sus fases de determinado y recaudado y sus secuencias de fase, es decir, si hay devoluciones, anulaciones o rebajas. A la vez registramos notas de contabilidad por depreciación, CTS, proyecciones presupuestarias de gastos, de ingresos, revaluación de edificios y terrenos, etcétera. Luego lo que hacemos es hacer un proceso de mayorización y validación, luego un proceso de precierre, y finalmente esta información es transmitida al módulo web del CFSP para que podamos elaborar los estados financieros, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de gestión, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, ¿no? Ese es el proceso en sí que se hace en el módulo contable del CFSP, ¿no? ¿Para qué? Para que esta información sirva como base para que se elabore la cuenta general de la República. Bien. Los módulos que intervienen en el proceso de cierre contable, digo esto porque cada módulo tiene su importancia dentro de este proceso. Por ejemplo, en el módulo administrativo registramos gastos e ingresos. En el módulo de procesos presupuestarios registramos notas del tipo 1 por transferencia de partidas, del tipo 2 por créditos suplementarios, los mismos que tenemos que contabilizar como proyecciones de ingresos y de gastos en el módulo contable. El módulo de conciliación de cuentas de enlace, ¿no? Para conciliar los giros y pagados que se hacen a través de la cuenta única del Tesoro Público. El módulo de conciliación presupuestaria, que se utiliza para conciliar cada una de las operaciones de gastos e ingresos, así como el marco presupuestal. Es decir, que todos los registros que tengo en mi base de datos, doy un ejemplo, 1000 registros, los mismos 1000 registros deben estar en la base de datos del MEF. Si tengo registradas 100 notas de modificación presupuestal, en la base de datos del MEF también debo tener igual cantidad. Para eso se utiliza el módulo de conciliación presupuestaria. Bien, la tabla de operaciones del CFSP es la base sobre la cual contabilizamos gastos e ingresos. Les decía en algunas de las sesiones que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, si contabilizamos un viático, la partida es 23, 21, 22. El tipo de operación es AB, ¿verdad? Entonces ese tipo de operaciones tiene dos incidencias, presupuestal y financiera. ¿Por qué presupuestal? Porque afectamos una meta y un clasificador. ¿Y por qué financiera? Porque hacemos uso de una cuenta contable patrimonial. En el caso de viáticos, la cuenta 205, servicios y otros contratados por anticipados, con abono en la cuenta 2103, cuentas por pagar. Entonces, usuarios, si ustedes se dan cuenta, esta parte del módulo contable merece especial atención porque para poder entenderlo debemos saber utilizar los clasificadores de gastos y los clasificadores de ingreso, los rubros y fuente de financiamiento, los tipos de recursos por cada uno de estos rubros de financiamiento, los documentos fuentes que respaldan una operación, ¿no? Debemos saber todo eso para poder manejar el módulo contable. Por noción general de contabilidad, sabemos que las operaciones contables tienen un balance inicial, ¿no? En el módulo contable del CFSP es el asiento de apertura,
Luego tenemos operaciones durante todo el año, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Tenemos operaciones con afectación presupuestal y sin afectación presupuestal, ¿no? Les comentaba en una de las sesiones anteriores que las transacciones sin afectación presupuestal son aquellas que solamente tienen incidencia financiera, como por ejemplo la devolución de garantías, transferencias entre cuentas bancarias, ¿no? Una vez que contabilizamos las operaciones de gastos e ingresos con o sin afectación presupuestal, tenemos como resultado el balance final. Este marco conceptual que está aquí, que está recogido en el Manual de Estadística de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, publicado en el año 2001. En el año 2001 está insertado, ¿no? Digámoslo así, este marco conceptual dentro del módulo contable del CFSP. Esa es la base, ¿no? Tenemos un asiento de apertura, un balance inicial, contabilizamos las operaciones del año de gastos e ingresos, y por lo tanto tenemos un balance final, ¿no? O asiento de cierre, que vendría a ser los estados financieros al cierre de cada ejercicio fiscal. Entremos un poco más en detalle en la tabla de operaciones, que es lo que me gustaría que todos aprendamos a utilizar. El tiempo es corto y no vamos a poder aprender todas las tablas de los tipos de operación, pero por lo menos lo básico, ¿no? Sabemos que en la contabilidad gubernamental tenemos dos ciclos claramente definidos: el ciclo de ingresos y el ciclo de gastos. En el ciclo de ingresos contabilizamos operaciones de ingreso en sus fases de determinado y recaudado y sus secuencias de fase. En una clase anterior les expliqué que las secuencias de fases son, por ejemplo, en los ingresos, las anulaciones, las devoluciones, las rebajas. A eso se le llama secuencias de fase. Me explico. Por ejemplo, tenemos un recaudado por la suma de 100 nuevos soles, por el cobro, pongamos un caso, impuesto predial. Se cobró 100 soles de impuesto predial, pero el contribuyente se ha dado cuenta que ha pagado en exceso, ¿no? Porque de acuerdo a su declaración solamente tenía que pagar la cantidad de 80 nuevos soles. Entonces los 20 soles se reclama a la municipalidad y pide que se le devuelva. La municipalidad emite el acto resolutivo correspondiente y le devuelve los 20 nuevos soles, ¿no? Ahí hay una devolución que se registra en la fase recaudado haciendo clic derecho devolución. Entonces a eso se le denomina secuencias de fase, ¿no? Puede ser una rebaja, puede ser una anulación. Entonces en los ingresos tenemos determinado, recaudado y sus secuencias de fase. Igual en el ciclo de gastos tenemos la contabilización del compromiso anual, del devengado, del girado, del pagado y de la rendición. En la sesión anterior, cuando estábamos revisando el ciclo de ejecución presupuestal y financiero de los gastos públicos, habíamos visto que el gasto público primero se certifica, luego se hace un compromiso, luego un devengado, un girado y un pagado. Bueno, de todas esas fases, en el módulo contable del CFSP lo que contabilizamos es solo el compromiso anual, ¿no? La emisión de orden de compra u orden de servicio o planillas, contratos. El devengado, ¿no? Contabilizamos la factura, recibo por honorarios, planillas, boletas de venta, etcétera. Y el girado, lo que hacemos es contabilizar la extinción de una obligación de pago por todo rubro de financiamiento, cuenta corriente y tipo de recurso. El pagado, que no es otra cosa que la acción a través de la cual el Banco de la Nación confirma el cobro de un cheque o de una transferencia de dinero a través de las cuentas, a través de los rubros de financiamiento que son administrados por el Tesoro Público. Llámese rubro 00 recursos ordinarios, rubro 07 fondo común y rubro 18 canon sobre canon, regalías, renta de aduana y participaciones, bueno, en algunas entidades el rubro 13 donaciones y transferencias y el rubro 19 operaciones de endeudamiento, ¿no? Entonces los gastos se registran con los tipos de operación, ¿no? Que puede ser N, adquisición de bienes y servicios, o N, planillas, A, encargos, AB, encargos internos para viáticos. Y si son ingresos, Y, ingresos operaciones varias, YT, ¿no? Ingreso transferencia, YF, ¿no? Por transferencias financieras recibidas. Y los clasificadores varían, ¿no? Si son ingresos comienzan con 1.1, 1.3, 1.5 hasta 1.9 sale balance. Y si son gastos de desde las genéricas 2.1 personal y obligaciones sociales, 2.3 bienes y servicios, hasta la genérica 2.8 servicios de la deuda. Entonces
El sistema lo que tiene es insertada este marco conceptual dentro del funcionamiento del módulo contable. Si yo sé definir claramente las operaciones de ingreso y de gastos y sus correspondientes fases y secuencias de fase, me he aprendido los rubros de financiamiento, la numeración, el código, ¿no? Por ejemplo, el rubro 07 es un común, el rubro 13 donaciones y transferencias. He aprendido la denominación de cada genérica de gastos, de cada tipo de recurso y de cada documento fuente que sustenta una operación de gastos e ingresos. Yo voy a poder contabilizarlo sin tener ningún problema en el módulo contable del CFCP. Veamos un ejemplo de aplicación de esta parte conceptual. Ingresamos al módulo contable. ¿Listo? Vamos a explicarlo. En el módulo contable vamos a la opción registro, contabiliza registros administrativos. ¿Listo? Vamos al mes de noviembre, no contabilizados. Vamos a contabilizar, por ejemplo, este registro, el registro número 29. ¿Listo? Vamos a leer esta operación, ¿no? Tiene el clasificador de gastos 232711.2, que se llama transporte y traslado de carga. Ha sido afectado con el rubro de financiamiento 07 fue un común. El tipo de recurso A, su cuenta bancaria de gastos, registrado con el tipo de operación N, adquisición de bienes y servicios. En el devengado tenemos la correspondiente factura, en el girado el correspondiente comprobante de pago. Pero si se dan cuenta, este registro no tiene operaciones iniciales y tiene secuencias de fase, ¿no? Anulación. Veamos cómo se contabiliza. Previo a esto, se supone que la entidad ya registró y contabilizó el compromiso anual antes de contabilizar el registro administrativo. Para el ejemplo, sigamos aquí. Si se dan cuenta, el clasificador utilizado es 232. 2.3 compra de bienes y adquisición de servicios. Y, ¿verdad? La genérica 2.3 compra de bienes y adquisición de servicios. 2.3.2 contratación de servicios. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. La genérica 2.3 tiene dos genéricas, 2.3.1 compra de bienes y 2.3.2 adquisición de servicios. Entonces, estimados usuarios, debemos de tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si yo utilizo cualquier clasificador que tenga, ¿no?, el clasificador 2.32, ¿no?, que comience así, 2.3.2, con esta subgenérica, el sistema en forma automática va a relacionar este clasificador con dos cuentas contables. ¿Listo? Por ejemplo, 232711.2 transporte de carga lo relaciona con dos cuentas contables, 1205-0402. Recordemos que la cuenta 1205 se llama servicios y otros contratados por anticipado. Les recomiendo, estimados usuarios, que en este módulo revisemos el plan contable gubernamental, ¿no?, al menos a nivel de cuenta. Luego también nos relaciona con la cuenta 5302 que se llama contratación de servicios. El sistema nos emite dos opciones para contabilizar, como anticipo o como gasto. ¿Por qué? Porque el sistema no sabe, ¿no?, por decir algo, no sabe si es que esta operación que está aquí corresponde a un gasto definitivo o si es un anticipo, ¿verdad? Por eso el sistema nos muestra dos cuentas contables. Para el caso corresponde la cuenta 5302 transporte y traslado de carga, bienes y materiales. En la práctica real, nosotros como el documento humano debemos definir, ¿no?, si esto corresponde a un anticipo o si corresponde a un gasto definitivo. Por ejemplo, pagamos luz, agua, internet, es un gasto definitivo. Le damos a aceptar. Luego, para jalar el monto hacemos F1, luego Enter y contabilizamos la operación. Y el asiento contable sería una cuenta de gastos, F1, y en la parte derecha el sistema me da una serie de opciones, ¿no? Por ejemplo, 2101, 0102, renta de cuarta, renta de quinta, renta de contribuyentes no domiciliados, el Sistema Nacional de Pensiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un asiento contable tiene cuentas en el debe y cuentas en el haber. Y hay diferentes tipos de asientos, ¿no? Hay asientos que tienen una cuenta en el debe, una cuenta en el haber, dos cuentas en el debe, dos cuentas en el haber, una cuenta en el debe, tres cuentas en el haber o viceversa, ¿verdad? Hay varios tipos de asientos contables. Para el ejemplo vamos a contabilizar de la siguiente forma, ¿no? Con la cuenta 2103, que se llama cuentas por pagar,
¿no? Y las cuentas 01012, cuentas por pagar de servicios. Damos enter y procedemos a grabar esta operación. Esa es la contabilización de la fase de devengado. Pero fíjense ustedes que en la fase de devengado se activan dos pestañas: presupuestal y cuentas de orden, ¿no? Presupuestal y cuentas de orden. Presupuestal porque se afecta el presupuesto de gastos de forma definitiva, ¿no? En forma definitiva, y esa afectación contablemente se muestra con el asiento contable 8401, que se llama asignaciones comprometidas, contra la cuenta 8601, que se llama ejecución de gastos. Vuelvo a repetir, es importante que todos revisemos la dinámica del plan de cuentas gubernamental. De lo contrario, aprenderemos a hacer clic derecho, pero no a analizar una operación contable en toda su extensión y plenitud. En cuentas de orden 9102, 9101, por orden de servicio por ejecutar, ¿no? En el documento luego contabilizamos la siguiente operación. Miren, si se dan cuenta, el devengado, su operación inicial es un devengado, pero esta operación inicial tiene una secuencia de fase, una anulación. ¿Qué quiere decir? Que se ha anulado el devengado. Entonces la operación inicial con la factura con la factura del devengado, listo, que hemos contabilizado anteriormente, ahora tiene una secuencia de fase. Esta secuencia de fase es la anulación, ¿no? Que por qué motivo ha sido anulado en el módulo. Le damos enter, nuevamente enter, y lo que hace el sistema es descontabilizar esta operación en el sentido siguiente, no descontabilizar en el sentido estricto de la palabra, sino que lo que hace el sistema es anular, extornar la operación, el asiento contable que hicimos hace un momento, ¿no? Recordemos, hicimos 5302 contra 2103. Como esta operación se ha anulado, este devengado, lo que el sistema hace en la secuencia de anulación es simplemente revertir lo que se contabilizó en la operación inicial. Luego contabilizamos el girado. Para contabilizar el girado, simplemente, si se dan cuenta, en el devengado hicimos 5302 contra 2103, es decir, abonamos a una cuenta por pagar. En el girado lo que hacemos es simplemente cancelar esta obligación por pagar, ¿no? Entonces el asiento contable queda como sigue, ¿no? Cargo cuentas por pagar y abono a la cuenta 1101, efectivo equivalente de efectivo, 12 cuentas administradas por el Tesoro Público, 1207 Fonco común. Pero si nos damos cuenta, esta operación también ha sido anulada. Entonces, cuando contabilizamos la secuencia de fase de anulación, el sistema lo que tiene que hacer es extornar el asiento contable anterior. En el presente caso, este girado se ha vuelto a girar, se ha vuelto a registrar y se ha vuelto a anular. Contabilizamos otra operación, el registro 348, por ejemplo, ¿no? Tiene el clasificador 26, 23, 26, ¿no? El clasificador 26 y 23 son obras de infraestructura vial, 26 servicios, ¿no? Es una obra por administración directa. Con solo ver el clasificador, nosotros nos podemos dar cuenta de lo que está registrando esta entidad. Lo contabilizamos. Igual, el sistema no sabe si es un gasto directo, ¿no? O anticipo. Por ejemplo, es un gasto directo afectado a una obra. Y las obras que están en construcción se contabilizan en la cuenta 1501, que se llama edificios y estructuras, 150108 estructuras, 150108020204, perdón, 1501080204 infraestructura vial para administración directa. Lo contabilizamos esta operación. Si se dan cuenta, el devengado de esta operación nos presenta un recibo por honorarios, y sabemos todos nosotros que los recibos por honorarios cuyos montos sean mayores a 1500 se le tiene que hacer la retención correspondiente del impuesto a la renta de cuarta categoría. Pero en este caso, si nos percatamos y analizamos, ¿no? Se ha devengado 2000 y se le giran la cantidad de 2000 a este proveedor. Esto quiere decir que este señor ha presentado su constancia de suspensión de renta de cuarta. Por lo tanto, contabilizamos la operación en forma directa de la siguiente forma: 1501 contra 21030201 activos financieros por pagar.
Hagamos aquí un pequeño paréntesis. Cada vez que utilicemos un clasificador cuya subgenérica de gasto lleve la siguiente denominación 2.6, adquisición de activos no financieros, esta genérica de gasto está relacionado directamente con la subcuenta 21030201 activos no financieros por pagar. Entonces, vuelvo a repetir, cada vez que registremos una operación con clasificador 2.6, ¿no?, la cuenta por pagar que se relaciona con con esta genérica de gasto es la subcuenta 2103 cuentas por pagar, perdón, la cuenta contable 2103 cuentas por pagar 0201 la subcuenta activos no financieros por pagar. Luego en el girado lo que hacemos es simplemente cancelar esta obligación de pago. Si nos damos cuenta, en el devengado lo que hicimos es abonar una cuenta por pagar, y en el giro lo que hacemos es cancelar esta obligación por pagar con abono KGI o KGI Bancos, ¿no? Ese es el procedimiento de contabilización de las operaciones de gastos. Ahora veamos las operaciones de contabilización de ingresos. Veamos el rubro 09, recursos directamente recaudados. En este caso se está registrando el clasificador 162111, ¿no?, que es un clasificador que se utiliza por la venta de activos fijos, en este caso venta de un bolquete de esta municipalidad. Contabilizamos la operación y el sistema me arroja tres cuentas, ¿no? 3, 1101, 1202 y 4602, venta de activos no financieros. Veamos en el módulo contable cómo es que se denomina la cuenta 4602. Si tenemos alguna duda, vamos a la opción consultas, plan contable, veamos 4602 y la cuenta 4602 se llama venta de activos no financieros, ¿verdad? En este caso venta de vehículos, maquinaria y otros. Ingresamos al módulo contable, regresamos acá, vamos al mes de noviembre, que es el mes en el cual estamos contabilizando, y vamos a contabilizar esta operación, ¿no? Tengamos presente lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la operación que tengamos a la mano, es decir, como el documento fuente en mano se debe contabilizar, ¿no? En este caso corresponde utilizar la cuenta 4602, venta de activos no financieros, vehículos, maquinaria y otros. Le damos a aceptar, F1, Enter, ¿verdad? El asiento contable 1202, cuentas por cobrar, 0101, facturas por cobrar, con abono a la cuenta 4602, transporte terrestre. Le damos grabar. Y alguien dirá, pero si es una factura debemos desagregar el IGB, ¿verdad? Debemos desagregar el IGB. Bueno, esta entidad lo que hace es, esta entidad no utiliza el crédito fiscal. Por lo tanto, si no utiliza el crédito fiscal, no lo declara y tampoco no lo paga, ¿no? Perdón, lo declara en cero, pero no paga IGB, ¿no? Pero si esta entidad utiliza el crédito fiscal, hay que separar el IGB, declararlo y pagar el monto que corresponde. Y el recaudado se contabiliza de la siguiente manera, ¿no? En los ingresos el recaudado tiene dos asientos que hay que contabilizar: el ingreso a caja, es decir, cuando el contribuyente va y paga en caja en la entidad, y luego el siguiente asiento cuando el cajero de la municipalidad o el tesorero va al Banco de la Nación, y hace el correspondiente depósito, ¿no? Y esto queda reflejado de la siguiente manera, ¿no? El contribuyente va y paga a la municipalidad, ¿no? Ingresa a caja de la municipalidad o unidad ejecutora, sale la cuenta por cobrar, y luego cuando se va a hacer el depósito al Banco de la Nación, el dinero sale de caja, ¿verdad? Como se muestra en la siguiente pantalla, sale de caja, ingresa a caja mismo, pero a su cuenta 03, que se llama Depósitos en Instituciones Financieras Públicas 0102 RDR. Le damos grabar. Si se dan cuenta, ese es el procedimiento de contabilización de las operaciones de gastos y de ingresos. Revisar el módulo contable a plenitud nos demandaría muchas horas de estudio. Para aprender a utilizarlo correctamente.
pero al menos explicarles lo básico que les he explicado hace un momento. Y siempre teniendo en cuenta el marco conceptual. Este es el marco conceptual que hay que tener en cuenta. Este es, ¿no? Saber definir que en la contabilidad gubernamental hay dos ciclos de ingresos y de gastos, vuelvo a repetir. Los ingresos en sus fases de determinado y recaudado y sus secuencias de fase, que pueden ser anulaciones, rebajas o devoluciones. En el caso de gastos, el compromiso anual, se contabiliza el compromiso anual de vengado, girado, pagado y rendición y sus secuencias de fase. Para este ejercicio fiscal 2016, la fase pagado ya no se contabiliza. Habíamos dicho en varias ocasiones. Y sus secuencias de fase, que pueden ser anulaciones, rebajas, devoluciones, ¿verdad? Y debemos aprender los tipos de operación, desde el tipo de operación A, encargo general, hasta el tipo de operación, ¿no? Y ingreso Y, ingreso operaciones varias, ¿no? Además debemos de aprender también que las operaciones pueden ser de gastos y de ingresos con o sin afectación presupuestal, y dependiendo de ello yo tengo que contabilizar. Sigamos. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Las contabilizaciones de gastos e ingresos pueden ser con afectación o sin afectación presupuestal, ¿no? Y dependiendo de ello se contabiliza patrimonialmente y con las correspondientes cuentas de orden de corresponder. Aquí va lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Acá contabilizamos un gasto o un ingreso, ¿no? Por ejemplo, este corresponde a un ingreso en su fase de determinado y recaudado y su efecto o incidencia contable. Ahora sigamos. Algunas acciones previas a la formulación de estados financieros, ¿no? Todas las entidades del Estado, antes de formular sus estados financieros, como corresponde ahora para cerrar el año 2015, deben efectuar conciliaciones bancarias por toda fuente de financiamiento y cuenta bancaria. El inventario físico de bienes en almacén, inventario físico de edificios, vehículos, maquinarias y otros presentado a la Superintendencia de Bienes Estatales de conformidad con sus normas, inventario físico de estructuras, inventario físico de bienes no depreciables, conciliación de operaciones recíprocas, conciliación de transferencias financieras, cálculo de la depreciación mensual de vehículos, maquinarias y otros como de infraestructura, salida de bienes de almacén con PECOSA, proyecciones de ingresos y de gastos, traspaso de bienes corrientes y de capital de corresponder, ¿no? Esto ocurre frecuentemente en unidades ejecutoras, ¿no? Puede ser que un hospital le preste un bien corriente, un bien de capital, pero le traspase un bien corriente de capital a otra entidad pública, ¿no? Entonces, si por ejemplo el hospital de Arequipa transfiere un bien de capital al hospital de Puno, supongamos, ¿no? El hospital de Arequipa tiene contabilizado en su contabilidad el asiento contable 1503, vehículos, maquinarias y otros, ¿no? Con la correspondiente depreciación 1508, ¿no? Cuando traspasamos este bien a otra entidad pública, debemos quitar la cuenta contable de activo, la depreciación de esa entidad y trasladarlo a la entidad de destino, ¿no? Con el asiento contable 1601, traspasos y remesas contra 1503, ¿no? Y luego 1508, depreciación contra 1601, traspasos y remesas, ¿no? Que esa es materia de otra charla, ¿no? En forma específica, porque el tema de contabilización de traspaso de bienes corrientes y de capital es muy amplio. Y acá algunas precisiones de la directiva de cierre contable. Les recomiendo que revisen la directiva de cierre contable del ejercicio fiscal 2015 que les estamos enviando en forma conjunta con este material para que podamos tener una mejor idea de lo que estamos tratando. Bueno, y aquí les dejo algunas diapositivas sobre cómo hacer el proceso de cierre, precierre en el módulo contable, cómo se traslada al módulo contable del CFSP, ¿no? Etcétera. Con esto hemos culminado la clase del módulo contable del CFSP, no sin antes darles algunas apreciaciones finales, ¿no? Cómo opera la contabilidad presupuestal. Esto de aquí merece por lo menos unas 3 sesiones para poder aprender a contabilizar
los compromisos anuales, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos, sus modificaciones. Pero les dejo el esquema aquí para que ustedes lo puedan revisar. Conmigo será hasta la sesión número 9, que continuamos en la siguiente semana. Hasta pronto.